Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México. Comenzó sus estudios de arte dramático a la edad de 15 años en la Escuela de Bellas Artes. En 1965, debuta en la obra de teatro Yo también hablo de la rosa. Ese mismo año incursiona en el cine con la cinta Tajimara, de Juan José Gurrola. A principios de los años 80, obtiene la Diosa de Plata en la categoría de Mejor Coactuación Masculina por la cinta Amor Libre, de Jaime Humberto Hermosillo. Ha trabajado al lado de grandes figuras del cine nacional como Ignacio López Tarso, Marga López, Carmen Montejo y María Rojo, con quien ha trabajado en las cintas La Tarea de Jaime Humberto Hermosillo y Crónica de un desayuno de Benjamín Can, por la que obtendría el Ariel a Mejor Coactuación Masculina en el año del 2001. Primer actor con más de 50 películas, telenovelas y obras de teatro, en TAP hoy tenemos el privilegio de platicar con el primer actor, José Alonso. José Alonso, es un placer que nos acompañes en el taller de actores profesionales. Nos hacía falta su presencia aquí, ¿eh? No, pues muchas gracias por invitarme. Yo me siento muy orgulloso de estar aquí en el taller de actores profesionales, ¿no? Es un privilegio para nosotros. José, naciste en la Ciudad de México, pero siendo un bebé te llevaron a Hermosillo, Sonora. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. ¿Y por qué se movieron? No. Es por eso que se me da el poder hablar así como norteño. Bueno, se da ese proceso porque mi padre trabajaba en la política y le dieron un puesto allá en Hermosillo, Sonora. Y entonces nos ubicamos primero en el centro de Hermosillo, Sonora, y luego, posteriormente, nacía la colonia Pitic, que era así como Lomas de Cocoyoca, aquí en México, ¿no? Con su campo de golf y todo eso. Y nos fuimos para allá, y yo tendría como un año, y luego hubo una separación con mi mamá, y de los traumas que todos andamos cargando en la vida, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de tus padres en esa época, José? Mi padre fue un hombre duro. Mi madre fue un amor de ser humano. Mi padre también. O sea, no juzgo a mi viejo. Pero la imagen que tengo de mi viejo es de un hombre muy estricto. De hecho, muy bien parecido, por cierto, mi viejo. No es por nada, pero era muy del estilo de Arturo de Córdoba. Uh-huh. Esa imagen tengo también, ¿no? Pero tuve poco acercamiento con él. Y en aquella época de Sonora, solo recuerdo que no estaba mi mamá, ¿no? Y que vino esta señora que nos pedía que le dijéramos mamá. Le dije, no, yo nunca te voy a decir mamá. Ni mi hermano Jorge, que es mayor que yo 2 años, ni yo. Pero si estamos hablando de la época de Hermosillo, Sonora, estamos hablando de una época donde mi padre le iba bien, uh-huh, en el puesto que tenía, incluso le pegaba al golf y nos llevaba ahí. Tengo fotos todavía de aquel entonces. A mí me traían de Caireles, uh-huh, de Caireles. Yo le decía a mi mamá, oye, mamá, pues si yo no soy niña, ¿por ¿no? qué me sacabas así? ¿Por qué me traes así, no? Y luego no querían que fuera yo hippie, ¿no? ¿Tienes identificado ese momento cuando te empezaste a interesar en la actuación? Sí. ¿Qué edad tendrías? Como yo creo que entre 8 y 9 años. Yo le manifesté a mi padre, pero debe haber sido después, porque yo se lo manifesté ya estando en México. Uh-huh. Y se lo dije un día que estábamos en La Roqueta, porque le gustaba a mis padres llevarnos mucho a Acapulco. Y es que mi padre tenía por ahí alguna deslealtad con mi madre, ¿no? De hecho, tuve un medio hermano con una primitiva de allá, ¿no? Y entonces ahí fue donde le solté que yo quería ser actor. Debo haber tenido 10 años, 11 años. Ya habíamos regresado de Hermosillo, Sonora. ¿Pero qué pasaba? Y se rió.
¿Te gustaba el cine o lo que veías en televisión? Sí, a mí lo que me influenciaba mucho era la televisión. Ajá. Cuando veía a Arturo de Córdoba en la pantalla, al maestro Tintán, que pasaban películas de él, entonces me gustaba mucho varios, Tony Carvajal, haber andado por ahí doña Carmen Montejo, muy joven. Me llamaba mucho la atención todo eso de las luces, lo que veía yo en la pantalla, pues, claro, ¿no? Entonces algo dentro de mí me decía que yo quería hacer lo que esos tipos hacían, ¿no? Presentarse en la pantalla, ¿no? No pensaba tanto en lo que era la actuación en sí. La profesión en sí, sí. La profesión en sí. Lo que tú veías en la televisión. Sí, sí. Lo que imaginabas que era estar detrás de cámaras, ¿no? Sí, sí. Yo un día, estando en secundaria, yo estuve en la secundaria 3, Héroes de Chapultepec, que ya se cayó por el terremoto del 58, creo. Pero ahí estuve en secundaria, nos llevaban a Televicentro, a un programa de los niños catedráticos. Y entonces entré a Televicentro y empecé a ver todo el mundo de cerca, las cámaras, las luces. Y dije, no, esto me gusta. Desde ahí me gustó la televisión, ¿no? Me llama mucho la atención, Pepe, que tienes 15 años cuando entras a Limba. Mi madre me consiguió una beca a través de Jorge Landeta, que era productor y director de teatro, que era amigo de la familia por parte de mi mamá. Y me consiguió una beca a través de Jorge Landeta para entrar a la Escuela de Arte Dramático, lo cual yo le agradezco a mi madre eternamente, ¿no? Y entonces yo empecé a ir a mis clases, que fue algo maravilloso. Ahorita tocamos el punto. La cosa es que un día, en una comida, mi padre tenía el prejuicio de que los que entrábamos a ese medio, pues éramos, por decirlo suave, pues maricones, ¿no? Sí, era para jotos, ¿no? Y entonces un día me insultó, estábamos comiendo y me dijo que era yo un maricón por haberme dedicado a eso. Perdóname, jefe, pero digo, si estás allá o estás allá, no sé dónde estás, padre mío, pero te amo y te respeto. No me gustó el insulto, y además yo ya había conocido a ciertas personalidades del arte teatral en México, porque en la época en que yo entré, que debe haber sido, no sé si lo tienes anotado, debe haber sido el 62, por ahí, que entré yo a la Escuela de Bellas Artes. Entonces me molesté mucho, me enfadé, nos hicimos de palabras, me aventó un golpe mi padre, lo esquivamos, yo agarré un vaso de leche y se lo aventé. Cuando me estaba yo saliendo por la puerta trasera de los Condesa, ya ves que está la puerta principal y hay un callejón que es la salida por la cocina, ¿no? Y ahí le aventé el vaso de leche y él me cerró la puerta, ¿no? Benditos a Dios que no concreté mi agresión a mi padre, ¿no? ¿Y te saliste de tu casa entonces? Son cosas dolorosas, duelen. De hecho, ahorita lo recuerdo y me duele, pero si no hubiera pasado eso, no hubiera nada, no hubiera tenido nada que dar en escena. ¿Hubo reconciliación con tu padre posteriormente? Sí, posteriormente, sí. Cuando yo empecé a salir en televisión. Claro, siempre pasa eso, ¿no? Sí, entonces que empieza a salir en la tele y ya dicen, mira, este sí puede pagar la renta, ¿no? Oye, Pepe. No, me presumía con todos sus cuates, me llevaba mira la típica historia, claro. Sí. Oye, sí. ¿qué recuerdas de la escuela de Limba en ese momento? ¿Quiénes eran tus maestros más entrañables? ¿Quiénes eran tus compañeros que, si a la fecha hay alguno que siga trabajando por ahí? André Moró, con el que tomé teatro clásico. Eso fue lo que nos dio él, la materia de teatro clásico. Otro maestro me tocó Carlos Ancira. Otro maestro me tocó en verso José Luis Ibáñez. Y trabajaste posteriormente con Carlos Ancira varias veces, ¿verdad? Trabajé con don Carlos, sí. En Grandes Rounds, ¿no? Estaba sí, cómo no. Exacto.
Sí, sí, sí. Oye, Pepe, definitivamente viviste una época de experimentación cinematográfica y teatral en México, precisamente por el momento que nos estás contando. Sí. Era un momento de cambio en nuestro país y en todo el mundo, prácticamente. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años de tu vida actoral en la década de los 60? Maravillosos. Yo creo que he sido un ser privilegiado junto con todos mis compañeros de aquel entonces. Hablábamos hace rato de algunos ¿qué compañeros me acuerdo? Bueno, pues el Gordo Castillo y yo éramos cuates, ¿no? De irnos a tomar una cerveza al casino militar, ¿no? No una, 4 o 5 antes de la clase de historia del teatro que nos daba Sergio Magaña. Entonces llegábamos el Gordo y yo, bien servidos de cerveza, y el maestro Sergio Magaña no tocaba mal las rancheras, ¿no? También llegaba hasta el gorro, pero con un conocimiento de la historia, ¿no? Que qué privilegio que Sergio Magaña te haya dado clases. Sí, por eso te digo que soy un privilegiado, de verdad. Luego, si vamos a rematar fuerte, pues vamos a entrarle quién fue mi maestro de pantomima. Pues nada menos que don Alejandro Jodorowsky. Yo cuando vi a Alejandro Jodorowsky entrar a la sala Villorrutia, que ya estábamos adentro los alumnos, para tomar nuestra primera clase de pantomima, cuando lo vi me impresionó el magnetismo de la presencia de Alejandro. Muy fuerte, muy fuerte. Y él también se me quedó viendo fijamente. Desde entonces hicimos una relación muy fuerte, Alejandro y yo, que hasta la fecha yo sé que él me tiene en su corazón. Y yo, desde luego, antes nos mandábamos correos, pero ahorita anda en el Twitter y anda haciendo su última película que se llama Poesía sin fin, que es maravillosa, sobre su libro de la danza de la realidad. O sea, me topé con un genio. También Julio Castillo lo era. Amigos, después de esta breve pausa continuaremos charlando con José Alonso. Es nuestro invitado en el taller de actores profesionales. Continuamos en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es José Alonso. Pepe, Tajimara de Juan José Gurrola podría ser tu primer acercamiento al séptimo arte. ¿Cómo surge esta oportunidad? Sí, no podría, fue. ¿Fue? Sí, es un hecho. Esta oportunidad surgió, yo ya estaba en segundo de actuación. Ajá. Y yo andaba con mi libro de técnica teatral de Fernando Wagner, pues leyéndolo para todos lados, ¿no? Y esa mañana yo vivía en la calle Matehuala, en el Penton Place, que se le llamaba, o los edificios Condesa. Y entonces me asomo por la ventana y tuve una corazonada de que algo estaba sucediendo ese día, esa mañana. Y me asomo, abro la ventana y vi luces y cámara que subían al tercer piso de la última escalera que estaba hacia Juan de la Barrera, creo que se llama esta calle que está. Sí. Exactamente. Y entonces dije, están filmando algo ahí, ¿no? Entonces me bajé y fui. Ya además, me fui y me subí a la otra escalera frontal. Y era Pilar Pellicer, que estaba filmando con Luis Lomelí, y estaba también filmando Claudio Obregón. Y entonces yo dije, híjole, qué padre, mano. No sé por qué me late que voy a estar en esa película. Me decía yo para mis adentros, ¿no? Y entonces de repente, no me acuerdo si fue Luis Lomelí el que se bajó y cruzó, porque me vieron desde allá que estaba yo viendo la película, ¿no? Y entonces me ofrecen hacer a Luis Lomelí de joven. Oye, ¿te interesaría hacer un papelito en esta película?
Le digo, sí, claro, a eso vine. Sí, cómo no. Y, bueno, muy bien, entonces te vamos a dar el guión y todo eso. Qué coincidencia, o no sé si ¿Sabes patinar? Me dijeron. Pues, ¿sabes patinar? Sí, ¿sabes patinar? Dice, sí, claro. Pues yo patinaba muy bien, la verdad. No me voy a hacer de la falsa modestia, ¿no? Era bueno para vago, pero bueno para patinar, ¿no? ¿Te sentiste cómodo con esta experiencia? Muy cómodo, sí. Y era básicamente patinar, se lucía el personaje, era toda una secuencia de patinaje, el coqueteo con Susana, se llamaba Susana, no me acuerdo el apellido, ahorita se me fue, una muchachita muy bella, muy hermosa, que también estaba interpretando a una de las actrices cuando era joven. Y de eso trataba, de cómo nacía la relación amorosa con los chavos, ¿no? Actúas después en una obra de teatro de Vicente Leñero titulada Los Albañiles. Muchos años después. Muchos años después. Sí. De esa misma obra se hace una película en el año de 1976. Sí. Bajo la dirección de Jorge Fons, donde compartiste actuaciones con Ignacio López Tarso y Adalberto Martínez Resort. Sí, cómo no. Y José Carlos Ruiz. ¿Cómo fue trabajar en este proyecto, Pepe? Maravilloso. Maravilloso. A mí me llamó Jorge. Él confió en mi capacidad para poder interpretar El Ingeniero. Y tuve la dicha de trabajar con el maestro López Tarso, que, pues, impresionante el maestro, pero pues había que darle la réplica, ¿no? Y aquí se trataba de... Y ya tenía yo cierto camino recorrido y sí, me llevé muy bien en escena con él. Y con todos los demás, grandes actores todos. En 1985, Pepe, actúas junto a Carlos Sancira en la obra de teatro del maestro Vicente Leñero, otra vez titulada Pelearán 10 rounds. Háblanos de tu participación en esta producción. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Me acuerdo que era Rebeca Jones. Dirigía El Perro Estrada. Producía José María Fernández Unzaín. A mí me gustó mucho cuando leí la obra. Era un boxeador fracasado y ya de cierta edad, en los 30 años, que no había hecho una carrera muy brillante, con altas y bajas, como hay muchos. Y el segundo acto eran 4 rounds con un boxeador, pero me pusieron un boxeador que era Pipino Cuevas. Sí. Y de ahí surgió que yo fuera lastimado. En fin, no hay rencor, ni mucho menos, Pipino, yo te quiero bien, pero esa fue la experiencia. Entonces yo tuve que dejar la obra porque pues me fisuraste 2 costillas, me rompiste una y me dejaste un brazo colgando, man. Yo salí llorando en esa última función. Es una de las pocas obras que yo tuve que dejar la obra, porque yo les demostré con radiografías que estaba fracturado. Y el doctor me dijo, si usted sigue, esa costilla que tiene volando ahí, se le puede ir al hígado o a cualquier víscera, y me lo mandan o 6 meses al hospital o a la tumba, Al principio de tu carrera hiciste mucho teatro, Pepe. ¿Estás de acuerdo, verdad? Sí. Tu entrenamiento, más que nada, es teatral. Sin embargo, después vemos de que hay unos compases de espera entre tus participaciones teatrales. Las haces más espaciadas. Sí. ¿Es cierto esto? Sí, es verdad, es verdad. Hubo una época en que cuando estábamos haciendo La Casa al Final de la Calle, yo estaba haciendo teatro al mismo tiempo, que fue SIDA, así es la vida. Que era sobre una obra de discurso, de temática, de denuncia de lo que pasaba con el SIDA en Estados Unidos. Es correcto. Con Octavio Galindo. Con Octavio Galindo. Sí. Dirección de Nancy Cárdenas, maravillosa Nancy. Y una obra muy bien montada, tuvimos mucho éxito, la llevamos por toda la República. Pero al mismo tiempo estaba yo grabando La Casa al Final de la Calle. Entonces estaba yo memorizando la obra de teatro y estaba yo memorizando la telenovela. Entonces llegó un momento en que el cansancio ya no me dejaba dormir. Entonces yo andaba como zombie, pero no dejaba de estudiar. Entonces, de alguna manera, cuando terminé la obra de teatro, me salieron otras telenovelas en Televisa. Hice varias telenovelas todavía, hasta la última, Alcanzar una Estrella 2, donde ya mi corazón no quiso estar más en
en Televisa y decidí no participar más. Ni yo les debo ni ellos me deben, ¿no? Yo nunca tuve contrato de exclusividad, nunca lo aceptamos, ni Héctor Bonilla ni yo. Entonces yo estaba en mi derecho de irme en el momento que yo quisiera. Me fui porque ya no me sentía cómodo o por quizás miedo al éxito, no lo sé. Tómenlo como sea. Pero fue una decisión que tomaste. Fue una decisión que tomé. Uh-huh. Y entonces te cuento esto porque, curiosamente, Héctor sí sabía que se iba a vender Canal 13, que era del gobierno. Y entonces él estaba asociado con los Vargas, creo, para llevar toda la temática de telenovelas y teleteatros. Sí iba a ser muy buena labor Héctor Bonilla en el Canal 13 cuando fuera vendido a los Vargas. Pero resultó que no fue vendido a los Vargas, sino que fue vendido a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Entonces ahí se le cayó a Héctor su tirada, ¿no? Porque Héctor sí se enfadó mucho cuando no lo dejaron evolucionar en lo que él estaba planteando de recuperar la dignidad del actor, ¿no? Y que el actor no era nada más un maniquí, ¿no? Eso es lo que estaba recuperando Héctor. Y por eso se indignó tanto Héctor y dijo, hasta aquí, y se fue también. Pero también él ya traía el plan de arrancar con la nueva televisora, ¿no? Pero bueno, en fin, la compró Ricardo, y al tiempo lo llamaron a hacer unos programas entre vivos y muertos, que se llamaban los primeros que empezó a producir doña Elisa Salinas. Que eran como de teleteatros de terror, podría ser. Sí, muy padres, eran muy, muy divertidos, muy locos. Oye, ¿y entonces dejaste de hacer teatro? Aquí. Sí, dejé de hacer teatro, ese es el punto. Y me empecé a clavar en ¿la televisión? En la televisión. Posteriormente ahí salió una primera telenovela que se llamó Con todo el alma. Uh-huh. Y ahí no había apuntador. Ahora era de memoria todos. De tal manera que si no te sabías la escena, o sea, no tenía salida, no había apuntador. Así. ¿Cómo la hice? No sé, pero yo estudiando. ¿Cómo la hice de memoria? De memoria, ¿cómo la hice de memoria? Claro, difícil, porque eran 15 escenas diarias, 20 escenas diarias. O sea, había que estudiar mucho, muy, muy duro. Total que la logramos hacer. Querido Pepe, en 1991, de nuevo colaboras en una película de Jaime Humberto Hermosillo y actúas al lado de María Rojo en una cinta titulada La Tarea. La cosa es que cuando yo leí el guión que me proponía Jaime Humberto y veo que es a cámara fija y que los actores somos los que realmente buscábamos el close-up y el medium shot y el long shot y era como teatro filmado con una cámara fija, ¿no? Que en un momento dado se movía, ¿no? Exacto. Uh-huh. Muy teatral, ¿no? Muy teatral. De hecho, yo me aprendí, a mí me dio el papel de María. Entonces yo me aprendí el papel que hizo María. Yo me lo aprendí totalmente, pero a María le gustaba más mi papel. Entonces María me pidió, y Jaime Humberto, que si no tenía yo inconveniente en aprenderme el de ella. Uh-huh. Y yo ingenuamente dije, pues no. Ok, entonces yo hago el rol de la mujer y ella va a hacer el rol del hombre, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en realidad es mi esposa dentro de la película. Es genial. Sí. Sencillamente genial, ¿no? ¿La escena de sexo fue complicada de rodar? Fue muy divertida. De hecho, esa la ensayamos en la terraza de mi villita de Cocoyoc, uh-huh. Que por cierto todavía la tengo esa hamaca porque se la pedí y me la regaló el viejo. Me pagaron 25,000 pesos por esa actuación. Mínimo la hamaca, ¿no? Mínimo me quedo con la hamaca. No, sí, recuerdo ya de perdida, ¿no? Pero sí fue una película. Amo esa hamaca, yo amo esa hamaca. Entonces la escena de sexo fue maravillosa porque María es una actriz de gran nivel, totalmente desinhibida, ¿no? Ahora, desde luego que siempre hay un límite en la actuación. No se debe llevar, en mi punto de vista, particular punto de vista, hasta sus últimas consecuencias, una escena de sexo, hacerlo real. Ahora, yo no les voy a decir si lo hicimos o no, porque el público me pregunta, oye,
Te acostaste con el personaje de María, ¿verdad? Misterio, hay que mantenerlo, ¿estás de Sí, acuerdo? y yo les digo, ¿ustedes qué vieron? Que sí. Ah, pues entonces sí bueno, pasó. entonces está bien la actuación, ¿no? Eso es lo que yo respondo. Y ahí la dejamos. Misterio por resolver de la cinematografía Sí. mexicana, y así lo vamos a dejar. De acuerdo, así lo vamos a dejar. Amigos, no se vayan. Después de esta breve pausa, continuamos en el taller de actores profesionales. Nuestro invitado es José Alonso. Y bien, estamos de regreso en el TAP. Nuestro invitado el día de hoy es José Alonso. Intervienes en un proyecto muy peculiar titulado Crónica de un desayuno, Sí. dirigida por Benjamín Kahn, donde vuelves a actuar al lado de María Rojo y además, querido Pepe, obtienes el Ariel por mejor coactuación masculina. Sí, hermosa oportunidad que me dieron ahí. Sí, con Bruno Bichir, hace mi hijo. Y además Bruno estaba haciendo un trabajo excelente. Yo nada más he visto a 2 actores hacer ese tipo de caracterizaciones. A don Robert De Niro y a Bruno Bichir. O sea, aventarse 20 kilos para arriba, o 25 que se aventó Robert De Niro, y luego bajarlos o viceversa, como le hayan hecho, que es verdaderamente genial. Entonces, esa experiencia fue maravillosa y pues yo era un padre frustradón, en medio, no era un triunfador, pero era un buen hombre, de alguna manera, que amaba a su hijo, ¿no? Y jugaba con él en el sofá y toda esa onda. Y me había distanciado de la esposa de María Rojo. No me acuerdo las circunstancias, había habido un rompimiento, yo ya no vivía con ellos. Ella vivía con sus 2 hijos, que eran Bruno y el otro chamaco que estaba genial, y la dirección de Benjamín Kahn, que no se diga. Y simplemente emboné en este hombre frustrado, ¿no? Incluso yo estaba pasado de peso y me sirvió mucho esa pesadez que traía yo para caracterizar a ese hombre fracasado, pues. Esa es la realidad. Era un hombre fracasado. Y sí he fracasado en varias, sí. Pues no? como todos. Sí, ¿no? se cae al suelo y uno tiene que levantarse. Así es la vida, Ángel, ¿no? Sí, sí. Sí, es Pero también creo que es. eso es lo que la hace interesante. Porque también si todo en lo que intervinieras fuera no bien logrado, pues también sería un tanto aburrido. Sí, y no sería real. Exacto. No sería real. Pero ¿sabes qué? Que nos queda la satisfacción de que le apostamos al riesgo. ¿Estás de acuerdo? Sí, siempre le he apostado al riesgo. Yo, Sí, me yo creo queda que soy un claro. hombre de reto. Totalmente, me queda claro. El destino me ha puesto en esa situación. ¿Dónde crees que te has desenvuelto mejor como actor, querido Pepe, en tu trayectoria? ¿En teatro, cine o televisión? Sin pecar de presumido, en los 3. En los 3 tuve una experiencia muy interesante. Primero te cuento la de Cuarteto, que fue el primer desnudo masculino que se hizo por primera vez en México. Ni siquiera en Zaratustra, ahí no se podía. Pero en Cuarteto, Octavio Galindo y yo hicimos un desnudo integral en el Teatro del Granero, mano. Vaya, se necesita tener cierta ingenuidad, ¿no? O muchos cojones también. ¿no? Sí, mucho valor. Porque es un teatro muy íntimo, sientes Claro. al espectador muy cerca, ¿estás de acuerdo? Sí, y a mí, desde que entré a Bellas Artes, estos condenadotes, este grupo de Julio Castillo, Adrián Ramos, el flaco Moreno, Alegro, Arturo Alegro, me pusieron el panal y el zanote, me decían el zanote, porque el panal, les digo, ¿por qué el panal? Dice, panal, gotas que te botas, ¿ves? Entonces, me pusieron de apodo estos condenados. Y zanote porque no le metía yo a nada, ¿no? Era un muchacho muy ingenuo. Y lo que pasaba en Cuarteto es que pues, sí, soy petaconcito, siempre lo he sido.
Y yo creo que gran parte del éxito de Cuarteto pues se debió a la belleza de María Rojo, desde luego, y su gran actuación, a la belleza de Ana Martín, que también estuvo estupenda, y a las petaquitas de Pepe Alonso, y su buena actuación, ¿no? Claro. Porque también, no nada más... También estabas actuando, bueno. Ahí. Sí, y Héctor y Octavio Galindo, que era un estupendo actor y un gran compañero, y tuvimos mucho éxito en esa obra. Una vez, así en primera fila, estaba un viejito y una viejita, y entonces el viejito se salió indignado, ¿no? Y sacó a la viejita. Y entonces al otro fin de semana llega la viejita sola, con todas sus amigas. Para vernos de cerca, ¿no? Fue algo desinhibitorio, muy padre. Y lo veo al tiempo y entiendo muy bien por qué lo hice. Porque yo pertenecía a esa generación del hipismo, y el desnudo para nosotros no era malo, ¿no? Al contrario, amábamos la belleza del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso se dieron esas cosas. Esa fue una anécdota. Otra anécdota de teatro maravillosa fue Crimen y Castigo, donde me tocó hacer, don Pepe Solé me confió en mí para hacer Raskolnikov, ¿no? Que es como una especie de Hamlet ruso, es un clásico ruso. Esa fue dura, porque es un monólogo coreado, ¿no? Y la Compañía Nacional de la época de Pepe Solé fue una gran compañía. Estaba Carlos Ansira, el maestro Augusto Benedico, ellos tomaban decisiones qué obras hacer. Me tocó estar en Luces de Bohemia con el maestro Germán Robles y Carlos Ansira, que estaba estupendo, que medía por metros el escenario, porque se puso unas cataratas para hacer El Ciego. Entonces todo lo tenía medido por pasos, porque veía todo borroso, no veía casi nada. Y don Germán Robles, que se achicó y hacía, no me acuerdo el nombre del personaje, pero estaban los dos geniales. Tan es así que a los dos los premiaron como mejores actores ese año. No iba a quién irles. Y a mí me tocó hacer El Preso. Una partecita pequeña, pero al lado del maestro Carlos Ansira, de lo cual estoy muy orgulloso. ¿Hay diferencias en crear un personaje para cine, teatro o televisión, o básicamente es lo mismo? Una técnica es la que aplicas en teatro, donde tienes que tener una excelente dicción, donde te tiene que escuchar el espectador sin que lo molestes en la primera fila y en la última fila. Entonces eso se llama dicción y proyección de voz. Y es muy bonito también porque estás en vivo, ¿no? Es diferente la técnica y hay que concentrarse mucho antes de salir a escena y demás, como siempre lo hice. Y la televisión es pues es como más íntima, tienes las cámaras aquí, lo que es la telenovela, ¿no? Ahora las teleseries pues son más parecidas al cine, de alguna manera, ¿no? Y en algunas también usan apuntador. El cine se diferencia en que es una sola cámara, son varias tomas, por lo menos así hice yo el cine que hice, y va de memoria todo, ¿no? Oye, Pepe, y lo hemos platicado al principio de este programa, seguramente has conocido diversas teorías y métodos de actuación, los estudiaste en el inicio de tu carrera en el IMBA. La pregunta es esta: ¿cómo has logrado equilibrar la técnica y la intuición? Pregunta importante. Siempre he sido un actor muy, muy, muy intuitivo, ¿no? Pues yo lo que digo es lo que creo que he hecho es dejar crecer mi intuición. O sea, haz lo que tu corazón te dicte, aunque creas que se equivoca. A veces me arriesgo, pero voy por la intuición, apoyado por la técnica, ¿no? Y siempre con la conciencia de que hay una psicología del personaje, de que hay una forma de movimiento del cuerpo,
que se tiene que analizar muy bien y dejar que tu intuición desarrolle esa psicología que le estás poniendo a ese personaje. En fin, me he atrevido a muchas cosas. Por ejemplo, en La hija del jardinero, en la telenovela, donde al personaje le da un infarto. Y entonces, no sé si fue infarto o fue... Parálisis, un derrame. Parálisis, un derrame cerebral, una cosa así, donde te quedas de un lado... Inmovilizado. Inmovilizado. Sí, entonces ellos querían que yo siguiera actuando como si nada hubiera pasado. Y les dije, no, es que no es así. Entonces yo empecé a manejar esta mano sin poderla controlar y hablando al revés, no, de este lado, ¿verdad? Y esta mano. Y hablaba yo así porque eso sucede cuando te lastimas una parte del cerebro, ¿no? Y lo leí, me documenté y me atreví a hacerlo. Y el público lo aceptó muy bien y fue real. Ahora, lo interesante del estudio cotidiano en las telenovelas es que te vas metiendo y te vas convirtiendo en el personaje. Y que también vas aportando mucho de tu propia vida y experiencia, dependiendo de los diferentes personajes. ¿De qué manera la actuación ha alimentado tu vida? No, pues mucho, porque pues como a los 40 años, 45, tú volteas para atrás y dices, bueno, ¿qué he hecho de mi vida, no? Uh-huh. Y resulta que te encuentras que empezaste en todo lo que hemos platicado, las gentes que has conocido, mi relación con mis compañeros actores, cómo me alimentó Julio Castillo, que fuimos amigos, amigos reales, cómo me alimenta un Héctor Bonilla, Alejandro Bichir, el papá de los tres Bichires maravillosos. Yo los vi cuando nacieron, estábamos en Bellas Artes todavía. Todo eso es vida, ¿no? Es vida. Entonces volteé yo a los 45 años para atrás y tengo toda una carrera y todo eso. Y eso me dio fuerza para seguir adelante. Entonces, en vez de ver un precipicio hacia abajo, hacia el suicidio del cachorro, más bien veo una, como dice López Tarso, es que luego empieza la bajada, pero hay que bajarla tenuemente, no así, sino paulatinamente, ¿no? Pero seguir creciendo espiritualmente, que eso se lo aprendí a Alejandro Jodorowsky. El término de éxito es tan relativo, ¿no, Pepe? O sea, ¿qué es ser exitoso y qué es, no? Sí, es relativo. Yo creo que el verdadero éxito es levantarte todos los días y luchar, ¿no? Tener la fortaleza, pues, ¿no? No se vayan porque después de esta breve pausa continuaremos con nuestra charla con José Alonso. Es nuestro invitado en el taller de actores profesionales. Estamos de regreso en el TAP. Nuestro invitado el día de hoy es José Alonso. Pepe, definitivamente has logrado consolidar una importante carrera en cine, teatro y televisión. Estamos de acuerdo con eso. ¿A qué le atribuyes el éxito que has logrado como actor a lo largo de tu carrera? El Señor nos da un don a cada quien y creo que a mí me lo dio. Me dio el don de la actuación, como se lo dio a Héctor Bonilla, como se lo dio a Sergio Kleiner, como al maestro López Tarso, ¿no? Que siguieron esa vocación. Y otros son abogados, y otros son arqueólogos, y otros son pastores. Y cada quien tiene un don. Todos nacemos para algo. No para lo mismo, pero todos servimos para algo. Tú naciste para hacer algo en tu vida, como profesión. Yo nací para ser actor. Y es lo que he hecho durante 50 años. Y creo que simplemente desarrollar el regalo que ahora comprendo que el Señor me dio.
¿Qué te motiva a levantarte todos los días y decir, quiero seguir siendo actor? El amor a la vida sería una respuesta. El amor a Jesús. Yo lo primero que hago al abrir los ojos es decir, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confiamos. En ti confiamos. No uso la persinación porque ese es un invento católico, pero sí uso en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y beso esa unión. ¿Qué te produce nostalgia? Nostalgia de todos los maestros, grandes maestros que tuve, y que la vida me llevó más bien por el trabajo y el hacerme en las tablas, y esto se lo planteé un día a José Luis Ibáñez, porque luego tomé clases con él, privadas con José Luis. Le dije, es que maestro, a mí me faltó mucho desarrollar mi intelecto dentro de la escuela de arte teatral. Me faltó leer a todos los clásicos, al teatro del absurdo, todas las etapas de oro del teatro, y me absorbió mucho la televisión. Entonces, Pepe, no le busques. Tu vida ha sido así, acepta lo que tienes y lo otro velo defendiendo como puedas. Eso me causa nostalgia. No haberme preparado como... pero es que uno es lo que es, ¿no? Pero Sergio Jiménez, por ejemplo, tenía una gran información. Era un intelectual de primer nivel. Yo no lo soy. Yo soy un ser emocional. Pero también me gusta mucho leer, sí. Y me gusta mucho leer a Jodorowsky. Mucho. Alejandro, me he leído todos sus libros. Es increíble, es que es impresionante. ¿Tienes identificado qué es lo que te atrae de un personaje? ¿Qué más nostalgia? La bicicleta. ¿La bicicleta te produce? Sí, claro, porque nosotros hicimos yo en lo personal, cuando estaba haciendo el juego que todos jugamos, dije, no, es que hablábamos del smog. Es que el smog y tanto tráfico nos está envenenando. Imagínate desde entonces. Sí, ¿no? Paré el coche, pero ya tenía yo coche. Yo tuve coche desde chiquillo. Con la primera novela que hice, que fue Amor Sublime, me compré mi coche y me sobró dinero. Bueno, me compré una Venotto, qué sé yo, e hice una cruzada de 3 años en bicicleta, tratando de convencer a todo el mundo de mi edad que no usaran automóvil. Me funcionó un tiempo, pero después caí. Mi hermano Jorge, por ejemplo, no lo ves que suelte su bicicleta. Él es 2 años mayor que yo. Es también actor, estudió en Nueva York, hizo varias cosas. Es un personaje, mi hermano Jorge. Y no suelta su bicicleta, y está fuertísimo. Pepe, ¿tienes identificado qué es lo que te atrae de un personaje? ¿Cuáles son las características que inmediatamente te llaman la atención de un personaje y que dices, caray, yo quiero interpretar este rol, quiero intervenir en este proyecto? Sí, yo creo que ante la confusión tan grande del momento actual que estamos viviendo, me gustaría acercarme un poco, aunque no sea precisamente esa obra, porque la hizo magistralmente don Carlos Ancira, El diario de un loco, pero me gusta mucho el momento donde nos damos cuenta que está loco, cuando habla de ser el rey de España y todo esto, ¿no? Y empieza a delirar y empieza a meterse en un mundo de locura y de angustia, ¿no? Pero que vuelve a la posición fetal. Me acuerdo muy bien todo lo que sacaba ahí el maestro Carlos Ancira. Personajes quizás así, que aparentemente son muy normales, pero de repente tienen unos ataques de angustia terribles, ¿no? ¿Y quién no los va a tener ante esto que sucede, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre no tenga la solución Te acabo de platicar que en el juego que todos jugamos hace 40 años, 35 años, hablábamos contra el smog y contra el tráfico y demás. Pues todo eso ha crecido
al 300, 400%. Y todo porque es un sistema consumista. Y como dice Alejandro, es un sistema que se está transformando, que ya no va a poder continuar y que la caparazón del gusano se va a romper y van a ser una mariposa, ¿no? En mi entender. ¿Qué te falta por hacer? ¿En qué proyectos te gustaría involucrarte en el futuro? No lo sé, yo estoy abierto. Estoy abierto. Me gustaría probar lo de las teleseries. Uh-huh. Por ahí ahora pues hay que ir a hacer castings, ¿no? Entonces ya fui a hacer un casting para la historia de Paquita, la del barrio. Uh-huh. Yo haciendo casting, pues sí, Pepe, tienes que hacer casting porque ya se acabó lo otro, ¿no? Y entonces hay que presentarse y hacer el casting que se hace con este tipo de cámaras, ¿no? Son unos castings muy chistosos, yo me divertí mucho en el que hice. Uh-huh. Me lo dieron un día anterior y lo memoricé y me lo aventé y me sentí muy a gusto, me divertí mucho. Y sí, creo que debo volver al teatro, sí. Sí. Esta es la última pregunta de la entrevista, querido Pepe. Sí. ¿Qué es lo más entrañable que te ha sucedido ejerciendo la profesión de actor? ¿O qué podría ser algo de lo más entrañable? Bueno, pero... ¿De qué te estás acordando? Me estoy acordando de la Cueva de Salamanca, de la puesta en escena de Héctor Mendoza, del maestro Héctor Mendoza, que era en verso todo, ¿no? Y el maestro era la disciplina y la ortodoxia, ¿no? Entonces nos advirtió que nada de bromitas en escena ni nada de nada, ¿no? Que la disciplina hasta que se acabara la temporada, ¿no? Y así lo hicimos. Pero en la última función, por ahí empezó a correr el chisme entre los actores que vamos a hacernos unas bromitas, ¿no? Y entonces todos empezamos a preparar nuestras bromitas, ¿no? Entonces, entre una de las bromitas que le hicimos a Octavio Galindo es que aparecía una jaula donde bajaba, no me acuerdo cómo se llama, Don Diego, qué sé yo. Y entonces tenía un papel y era una jaula así como, haz de cuenta, de pájaro, uh-huh, pero grande, donde cabía un humano, pues. Y tenía en la parte donde apoyaba sus pies y un papel donde él brincaba y saltaba a escena y aparecía ya en escena, ¿no? Uh-huh. Y entonces agarramos y le tapamos el papel con tablas y tornillos, ¿no? Y entonces salta el charro y no puede salir de la jaula, ¿no? Y todos adentro atacados de risa festejando la bromita. Y así por el estilo hasta que el charro empezó a golpear las maderas y las rompió y abrió la jaula y salió, ¿no? Y empezamos a improvisar y a divertirnos, ¿no? Y nos divertimos como enanos. Y José Roberto Gil terminaba la obra, nos estuvimos haciendo bromas de ese tipo durante toda la representación de la Cueva de Salamanca, hazme el favor. Bueno, al final, José Roberto Gil terminaba con un gran monólogo, uh-huh, como de 2 cuartillas, una cosa así, ¿no? Y entonces, como ya le habíamos hecho bromas a él también, al final se acerca al público y dice, pero el final y el desenlace de esta historia se las va a relatar no me acuerdo del nombre, don Juan. Y te señaló a ti. Y me señaló a mí, man. Y va por mí, me trae al proscenio y yo digo, ¿pero qué voy a decir, no? Les digo, lo siento, querido público, pero ese parlamento yo no me lo sé y lo tiene que explicar. Hazme el favor. Entonces el maestro Mendoza se enteró de todo eso y nos dijo, nunca más con ustedes, ¿eh? Nunca más. Y nunca más nos volvió a hablar. Creo que pasaron 30 años y me habló para un proyecto que no pude porque tenía yo otro proyecto. Entonces, eso es una cosa que recuerdo, pues, muy dulce ya para estas alturas del partido, ¿no? Te quiero dar las gracias en nombre de todo el equipo de que hayas estado con nosotros en esta sesión. No, eres una persona encantadora, muy generosa, y no nos queda más que expresar nuestra admiración por todo lo que has hecho durante estos años.
Hombre, pues muy amables. Caray, la gente se preguntará qué hace esa guitarra ahí. Yo nada más quisiera tocar un cachito. A ver, venga. Julio Castillo y yo nos poníamos unas borracheras que eran de los Beatles toda la noche, pero ya a las 5 de la mañana Y José empezaban Alfredo las de José Jiménez. Alfredo. Sí. Entonces, Venga. se llama 8 Days a Week. Oh, I need your love, baby, as you know it's true. Hope you need my love, baby, just like I need you. Hold me, love me, hold me, love me, hold me, love me. Ain't got nothing but love, baby. 8 days a week, 8 days a week, 8 days a week. Venga, Hice la versión corta. muchísimas gracias. No, Muchas gracias.